Bueno, y conforme a la ley ómnibus que impulsa el oficialismo, Sofi, ¿ley de movilidad jubilatoria fuera? Claro, Caro, esto es lo que está incluido dentro de este proyecto de ley. Una posibilidad de suspender la ley de movilidad jubilatoria, la fórmula con la que ajustan, recuerden, las jubilaciones. Acá está. Suspéndase la aplicación del artículo 32 de la ley 24.241. Ahí plantea el tema de la movilidad. Esto es la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ¿sí? Y allí en el artículo 32, se los voy a leer, plantea los saberes de las prestaciones correspondientes al régimen de reparto serán móviles. Bueno, esa es la famosa movilidad jubilatoria. Es algo que... Perdón, ¿no fue una disposición de la Corte, Sofi? O sea, no... ¿Que tiene que ser móviles? Sí, claro, absolutamente, Caro. Por eso sí, digo, sí. Es un punto sensible también en relación a que es una disposición de la Corte. A ¿no? ver, trato de explicar un poco qué es lo que está tratando de hacer el gobierno. Esto es interpretación mía con información que yo recabé del gobierno, ¿ok? No es algo que diga la norma. A ver, esta fórmula de jubilación te supone un problema si vos bajás la inflación. ¿Por qué? Porque como tiene rezago y va con la mitad de recaudación de ANSES y la mitad con el índice de salarios, si vos bajás la inflación y tenés la recaudación anterior, pero con inflación más baja, es como que se te genera una bola de pagos muy difícil de enfrentar. Entonces, ¿qué plantea el gobierno? Que para su plan y lo que se viene de aquí en adelante, necesita generar una nueva fórmula de movilidad. Recordemos que durante el gobierno de Alberto Fernández también se suspendió, ¿se acuerdan? La fórmula en ese momento. Sí. Que se dieron aumentos por decreto, ¿te acordás? Durante todo 2020, Caro. Sí, y cuando durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una iniciativa para justamente cambiar la fórmula, que hubiera terminado con jubilados cobrando más, ¿no? De lo que están cobrando ahora, donde se acható básicamente toda la pirámide de las jubilaciones. Bueno, durante el gobierno de Macri, esto tuvo un costo político altísimo con las toneladas de piedra y las postales de morteros y otras cuestiones, ¿no? Solo una cuestión para aclarar por el tema del graf. No es que propone eliminar la ley jubilatoria, es la movilidad. La movilidad jubilatoria, suspender la movilidad. A ver, aclaro un poquitito lo que está pasando. Esto era algo que ya había advertido el gobierno que quería hacer, suspender la fórmula de movilidad actual y tratar de dar aumentos discrecionales hasta tanto no surja una nueva fórmula de movilidad. Vamos a ver, Caro, de nuevo, esto no es que va a pasar sí o sí. Tiene que pasar por el Congreso. A ver, siempre que se habla de los sistemas previsionales, Sofi, es un punto recontrasensible. Digamos, pienso alrededor del mundo cuando se tocaron los sistemas previsionales, ni más ni menos que en Francia, significó meses y meses de protestas, algo que puso en jaque al gobierno de Macron. Ahora, la pregunta que yo te hago es, el problema de base de la sustentabilidad del sistema previsional en la Argentina tiene que ver con una cuestión básica, que es cuántos ponen para sostener ese sistema versus cuántos dependen de ese sistema. Que es un problema en todo el mundo. Es un problema en todo el mundo. Es un problema en la Argentina. La Argentina, a lo que se suma, además de que ya se está terminando el bono demográfico, no sé si vieron la última pirámide del censo, que empieza a preocupar a quienes siguen temas de demografía, porque cada vez se nos está envejeciendo la población, que no lo digo peyorativamente, sino como un tema de economía, de cálculo económico, ¿entiendes? Vos necesitas una base de trabajadores que vayan sustentando esos saberes de las personas que ya dejaron de trabajar. Bueno, como es un sistema solidario, el nuestro funciona así. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En todo el mundo está envejeciendo la población, pero en la Argentina, además, tenés prácticamente un tercio de los trabajadores que no hacen sus aportes, no porque ellos no tengan ganas muchas veces. Porque están en la informalidad. O tal vez sí. O en ocasiones, Caro, porque no pueden conseguir un trabajo formal que haga los aportes correspondientes al sistema jubilatorio. También se cometieron imprudencias. Y acá otra cuestión que tiene el sello de Sergio Massa, ¿no? La inclusión de tantísima gente que no había aportado cuando el sistema no lo podía sostener, o al sistema ya le está costando sostener lo que tiene, ¿no? Ahí, claro, bueno, a ver, eso es un tema, si querés, un poco delicado, Caro. ¿Por qué? Porque por un lado vos decís una persona que trabajó en la informalidad toda su vida que no fue su culpa, porque no consiguió otro trabajo. Dice, yo me quiero jubilar como cualquier otra persona. Como, también del otro lado es difícil decir, ¿no? Porque vos estás planteando el tema de las moratorias de jubilación. A ver, por un lado,
yo entiendo a las personas que dicen yo trabajé toda mi vida en la informalidad y no es mi culpa que mi patrón no haya hecho los aportes correspondientes. Y por el otro también supone una complicación y una complejización de todo el sistema, de la sustentabilidad de todo el sistema entero. Es verdad, es verdad. Sí, sí, por supuesto, porque además lo que estamos viendo es hoy un jubilado es pobre por default, Sofi, porque si vos mirás que la jubilación, repito, esto era dato de fines de 2022, que ya era un título escandaloso y me parece que se sostuvo así, Sofi, corregime, para hablar en términos reales de aquello a lo que puede acceder un jubilado. Si vos considerás que una mínima te cubre 1/3 de la canasta básica de los jubilados, realmente envejecer en la Argentina es la condena a ser pobre. Aunque le hayas entregado una vida de esfuerzo a este país. Los de la mínima cobraron 160.000 pesos con un bono de 55.000. Encima la canasta básica de los jubilados, aclaro que es la canasta básica de los jubilados porque es un relevamiento aparte que se hace, que por supuesto es una canasta básica más cara, ¿no? Exactamente, Caro, absolutamente. Bueno, atención con este dato, ¿sí? Porque si esto prospera en el Congreso, le daría la capacidad. Quiero leer una parte del proyecto de ley que me parece interesante. No quiero detenerme como en los incisos, en las derogaciones, en las suspensiones. Al final dice, hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. Atención con eso. Atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. Estamos hablando, obviamente, de las personas que cobran la jubilación mínima, que son más o menos 5,5 millones de personas dentro de todas las jubilaciones, ¿sí? Que seguramente reciban en esos aumentos discrecionales. A ver, quiero ser clara. También, digamos, durante el gobierno de Alberto Fernández, estas personas también tuvieron aumentos discrecionales. ¿Y de qué manera? Con los bonos. Con los bonos, porque a los jubilados les dijeron, no, con esta fórmula vas a estar bárbara, y de repente estaban igual o peor que antes, les diría. ¿De qué manera los jubilados de la mínima subsistieron durante todo el gobierno de Alberto Fernández? Con los bonos. Si vos le preguntás a un jubilado que cobra, no te digo un poco más que la mínima, porque tal vez ahí le complementaban, pero una jubilación de hoy, 200.000 pesos, te va a decir, pero yo perdí poder adquisitivo todo este gobierno que pasó. Sí, entonces, por supuesto, ¿no? La discrecionalidad ya existía. Ahora, lo que plantea esta ley, Caro, que quiere pasar por el Congreso, es directamente suspender la fórmula actual, que les recuerdo es mitad por salarios, mitad por recaudación de ANSES, pasar a aumentos discrecionales y luego que surja otra actualización automática. Sofi, sí. No, te sumo un dato que me parece importante para resaltar con respecto al modelo que se terminó derogando en el gobierno de Alberto Fernández, que era el modelo que había logrado aprobar el gobierno de Macri, el de la famosa tonelada de piedra, que era el modelo que incluía el componente inflacionario a la hora de determinar cuánto tiene que cobrar un jubilado. Es decir, el aumento justo, en definitiva. Pues, digo, para que el jubilado no pierda poder adquisitivo, hay que chequear cuál es la inflación y aumentarle en base a eso, ¿no? Es muy importante destacar dos cosas. Primero, el rol de los gobernadores y diputados y senadores que en su momento votaron a favor de ese proyecto y que, cambiado el gobierno, votaron para derogarlo, ¿no? Volvemos al tema de las grandes incoherencias de la política, ¿no? Vos decís el pacto fiscal, ¿no? No. ¿O es otra? No. Perdón, Además del pacto fiscal que también le firmaron los gobernadores a Macri y después lo derogaron con Alberto Fernández, esos mismos gobernadores mandaron a sus diputados y senadores a votar el proyecto de movilidad jubilatoria de Macri. Perdón, y después te había entendido mal. Esos mismos gobernadores y esos mismos diputados y senadores le voltearon ese sistema, que era un sistema mucho más justo. El segundo tema que me parece que hay que tener en cuenta, que bien lo planteaba Carolina recién, tiene que ver cuántos trabajadores se necesitan en blanco para poder sostener el sistema jubilatorio, no solo acá, en todo el mundo, en definitiva. Que ya es una complicación en todo el mundo. El gran problema, por eso es que acá es donde volvemos a hacernos la pregunta de si la grieta es un negocio. Mientras la grieta siga siendo un elemento que desincentive la inversión privada, porque nadie sabe qué te va a pasar acá en 4 años con un cambio de gobierno, va a haber menos trabajo registrado fruto de la inversión productiva, y al haber menos trabajo registrado, habrá menos aportantes para poder sostener a menos jubilados. Es acá, en Estados Unidos, en Marte, en China, es la fórmula tan simple, me parece que no sabemos o no queremos poner en práctica, y así estamos. Sí, para cerrar un poco la reflexión sobre los jubilados,
realmente yo creo que esta es una de los aspectos que a mí personalmente más me avergüenzan sobre el estado de las cosas en la Argentina. Porque se ha convertido, lo dije en otra ocasión, se ha convertido en una estafa el país para tantísima gente que le entregó una vida de esfuerzo. Miren, estoy encontrando una nota que data del 12 de diciembre de 2022 donde los colegas de Chequeado chequeaban justamente la afirmación de Alberto Fernández de 2019 donde prometía el 10 de diciembre voy a recomponer las jubilaciones. Incumplida. Con los intereses de las LELIC, me acuerdo que decía. Con los intereses de las LELIC. Hoy estás teniendo emisión endógena para pagar esos intereses de las LELIC. Perdón, Imagínense no la solo bola que eso, se generó. no solo eso. Los amigos del poder se pusieron primeros las vacunas de nuestros jubilados. Nada, es obsceno. Y encima los condenan a la indignidad de una jubilación mínima que no cubre 1/3 de la canasta básica de los jubilados. Es una infamia, es una estafa y nos tiene que avergonzar. Pase lo que pase con las jubilaciones en la Argentina, tienen que dejar de ser una calamidad. Durante la pandemia entrevisté a un grupo de jubilados y me decían que algunos de ellos estaban deprimidos, con la situación de salud agravada, porque se acuerdan que no se podía estar angustiado, porque lo único que importaba era que nos pudieran encerrar durante mucho tiempo para que no tuvieran que gestionar el país. Y uno de estos jubilados le digo, ¿pero por qué les pasa esto a ustedes? ¿Por qué la jubilación es calamitosa? Y me contestó, y porque nosotros no somos fuerza de choque, nosotros no salimos a cortar las calles. Entonces, ¿a quién le importan los jubilados? Bueno.